Hola a todos, bienvenidos a este espacio de salud y bienestar. Yo soy Angélica Gómez, psicóloga clínica y de salud, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las dificultades que se nos pueden presentar en una entrevista de trabajo. Primero tengamos en cuenta que una entrevista de trabajo es un intercambio de información tanto para el que selecciona como para el candidato, para ver si ese cargo que están ofreciendo es el ideal para mí o si yo como candidato soy el ideal para ese puesto de trabajo. La entrevista puede tener varias modalidades y varias fases. Podemos tener entrevistas individuales, podemos tener entrevistas grupales y podemos tener a un seleccionador o a un entrevistador o un panel de ellos. Todo dependerá de la fase y de las necesidades que tenga en ese momento el que está haciendo el proceso de selección. En las primeras fases vamos a tener como una selección y depuración de los candidatos. Vamos a ver si su disponibilidad, su interés y su aspiración salarial concuerdan con el perfil que estoy proponiendo. Luego vamos a tener una fase en la que vamos a evaluar si las habilidades y los conocimientos, es decir, si el perfil del candidato se ajusta al perfil del cargo. Y luego va a venir una fase en la que, en la medida en que he podido ir filtrando los candidatos y tener los más idóneos, si entre esos ya puedo seleccionar uno y ofrecerle el puesto. En este momento es el candidato el que debe revisar los términos del contrato, del puesto de trabajo, si está de acuerdo o no, negociarlos y finalmente si acepta o no la oferta. De no aceptarla, le presentarán la oferta al siguiente candidato más apto. Es evidente que durante todo este proceso, en la medida que vamos superando fases de la entrevista o del proceso de selección, sintamos que es una relación unidireccional, que estoy yo siendo evaluado, que estoy viendo si puedo ajustarme o no al perfil. Y esto puede aumentar la ansiedad que sentimos durante el proceso. Por eso, prepararnos es muy importante para poder mitigar estos factores que contribuyen con la ansiedad. Así que te voy a dar algunos elementos que pueden dificultar la entrevista de trabajo en los que debes trabajar o debes mejorar para mejorar tus probabilidades en el proceso. Es importante que tengas una buena hoja de vida porque esta es tu carta o tu tarjeta de presentación. Una hoja de vida que no es relevante, que no tiene información, que sea coherente con el cargo, va a ser descartada, al igual que una hoja de vida desorganizada. Cada vez que yo voy a presentar mi currículum a un puesto de trabajo, debo ajustarlo. Debo seleccionar la información más importante y relevante y ponerla allí y entregarla. Si yo estoy aplicando a un cargo para trabajar de mesero, quizás sea irrelevante que yo haya sido niñera o que yo haya trabajado como contador. En cambio, si me estoy presentando a un cargo gerencial, puede que no sea relevante que ponga como experiencia laboral que he estado de mesero o que he estado como cocinero en algún restaurante. Así que la recomendación es que revises tu hoja de vida y la ajustes a lo que crees que pueden estar esperando las personas que hacen el proceso de selección. A veces, realmente siempre que nos presentamos a un nuevo cargo, lo estamos haciendo con la aspiración de mejorar nuestra condición laboral y nuestra condición de vida. Así que vamos a ver esa oportunidad, esa entrevista, como un momento para mejorar. Pero en ocasiones nos puede suceder que sobrevaloramos la entrevista, sobrevaloramos la oportunidad y la vemos como la única forma de mejorar mis condiciones. Es importante que tengas en cuenta que si esta no es la oportunidad, van a haber otras más adelante y que puede que este puesto de trabajo no se ajuste a mis necesidades o incluso interfiera con mi proyecto de vida. Si bien nos debemos preparar para cada entrevista, es importante que la veas como un proceso más en tu vida, que no te va a definir y no va a hablar de ti. Simplemente a veces no encajamos con el cargo. Muchos cometen el error de no conocer la empresa a la que se están postulando. Es importante que antes de ir explores un poco
cuál es la empresa que te está ofreciendo el cargo, cuál es su misión, cuál es su visión y si eso incluso se ajusta a tus valores o a tu proyecto de vida. No es lo mismo presentar una hoja de vida a un cargo de una empresa petrolera a una empresa que quizás se enfoca en la salud. Y no es lo mismo si yo he tenido siempre una experiencia en un lugar o en un campo industrial a un campo de salud. Así que debo estar seguro de qué es lo que la empresa está ofreciendo y ver si yo también me puedo ajustar. Igual esto va a demostrarle al entrevistador interés de tu parte y puede ayudarte con unos puntos extra durante la entrevista. Es importante saber a qué estamos aspirando. A veces es un problema administrativo que nos llaman, nos dicen ven a una entrevista y no nos explican a qué cargo o a qué empresa. Pero tú debes mostrar el interés, investigar qué se te está ofreciendo, investigar en lo posible la oferta salarial, las responsabilidades del cargo para que tú te puedas preparar mejor. Es importante que tengas y muestres este interés antes de ir a la entrevista. No conocer nuestras fortalezas o debilidades o tenerlas claras al momento de la entrevista también puede mostrar falta de interés, además de no tener una buena capacidad de introspección, es decir, esa capacidad para observarnos a nosotros mismos. Estas fortalezas y debilidades es una pregunta muy usual en la entrevista y es importante que puedas identificar qué aspectos tuyos o qué comportamientos tuyos pueden afectar de manera positiva o negativa el cargo que te están ofreciendo para desempeñar. Así que si por ejemplo estás pensando en que tienes un problema con el ser meticuloso o en el tomar decisiones, tienes que ver si esto es relevante al cargo. A veces destacamos debilidades que no tienen ninguna relación con el puesto. Igualmente, de esas debilidades debemos hablarlas como si estuviéramos en el momento trabajando en ellas. Si yo puedo reconocer que tengo una dificultad para socializar o delegar responsabilidades, es importante que lo diga como algo que ya estoy mejorando. Entonces le puedes decir al entrevistador cosas como, ve, es que a veces me cuesta trabajar en equipo porque me gusta hacerlo todo bien, soy un poco perfeccionista, pero he aprendido que las personas no hacen las cosas mal, sino simplemente lo hacen diferente y es algo en lo que he mejorado y me he sentido mucho más cómodo. Esta es una forma en la que puedes expresar tus debilidades de una forma más agradable para el entrevistador. Es importante que no pretendas ser otra cosa que no eres. A veces nuestro perfil no se ajusta y lo sabemos y queremos demostrar mucho más de lo que somos en la entrevista. A veces también nos sucede que estamos sobrecalificados y buscamos bajar nuestro perfil o buscamos comportarnos distinto. De cualquier manera, esto es mentir y es fácilmente detectable por el entrevistador, tanto por las pruebas que realiza como cuando verifica referencias. Además, puedes caer en incoherencias o en cometer errores en la entrevista. Esto obviamente no se va a ver bien en el momento y puede ser algo que haga que te descarten. El entrevistador siempre va a apreciar que seas honesto, que puedas reconocer que quizá no te ajustas al cargo, pero que tienes la motivación de hacerlo y de mejorar. A veces sobreestimamos la importancia de la presentación personal. Tampoco debemos tener una pinta, una muda de ropa cada vez que vamos a una entrevista, pero es importante que seleccionemos nuestras mejores prendas, que para ese día nos arreglemos el cabello, si somos chicas, maquillarnos, porque esto habla del interés que tenemos y del empeño que hemos mostrado en la entrevista. Obviamente no es igual escuchar esta información que te estoy dando de una persona que se ha puesto una chaqueta, que se ha peinado, a una persona que se ha puesto una sudadera. Así que el mensaje va a ser mucho mejor entregado cuando la forma en la que estás presentada, la forma en la que estás vestida o vestido, se muestra el día de la entrevista. Trata de encontrar un punto medio entre tu personalidad y el perfil al que estás aspirando. Esto definitivamente te puede dar un poco más de puntos el día de la entrevista. No es fácil para las personas tener en cuenta su conducta no verbal, eso que habla más de nosotros de lo que decimos y puede alterar las posibilidades que tenemos en una entrevista.
A veces las personas están muy nerviosas y no pueden mantener el contacto visual o asumen una postura de demasiada tensión o de estar muy relajados, y esto obviamente va a alterar en que puedas entregar la información al entrevistador de la manera más óptima. Es importante que si es algo que se te dificulta, te prepares, que lo sepas manejar, que respires profundo, que mantengas el contacto visual, porque de esa manera sabes cuál es la intención del entrevistador y puedes expresar cuál es tu intención. Si no los estás viendo, es muy difícil entender el mensaje real. Igualmente, tu postura es importante mantenerla ni muy tensa ni muy relajada. Esto también habla del respeto y de poderte controlar. Igualmente, si hablas muy bajo o hablas demasiado alto, también habla de ti, de estar muy nervioso o muy ansioso y de no tener las habilidades para manejarlo. Y esto pues puede alterar que el entrevistador entienda o pueda ver tus capacidades y tus potenciales. Muchas veces nos sucede que no respondemos o no hacemos lo que se nos pide, y esto habla de tener poca atención en el momento de la entrevista, de estar demasiado nerviosos o incluso de no saber seguir instrucciones. Muchas veces nos hacen preguntas típicas como háblame de ti, pero no sabemos responder de la mejor manera. A veces cuando nos hacen esa pregunta, háblame un poco más de ti, tendemos a reproducir lo que vemos en la hoja de vida. Esta es nuestra oportunidad para hablar de cosas que no podemos poner allí, como nuestros gustos, nuestros hobbies, como nuestra familia, pero que pueden ser relevantes a la hora de la entrevista. A veces en los procesos grupales, los entrevistadores ponen un objetivo que en equipo se tienen que poder realizar. Y cometemos el error de desviar el proceso y de enfocarnos en otra cosa, y el objetivo no se cumple. Así que pon mucha atención a las preguntas, trata de responder ni muy alargado ni muy poco para que el entrevistador tenga la información suficiente. Esto obviamente mostrará que eres capaz de seguir instrucciones, de que estás atento y de que puedes entender. Y algunos otros tips de los que puedes tener en cuenta: llegar temprano o llegar a tiempo es súper importante. Yo te recomiendo llegar unos 10 o 15 minutos antes, nunca sabes qué puede suceder en el camino que te pueda retrasar, y trata de disponer de mucho más tiempo porque no sabemos cuánto se puede demorar un proceso de selección. Además, llegar a tiempo, llegar un poco antes, demuestra que respetas el tiempo de las otras personas. Respeta a los otros candidatos. Cuando nos hacen estas entrevistas en público, a veces podemos entrar en conflicto con los otros, y esto definitivamente no habla bien de ti. Habla de que no puedes trabajar en equipo, de que tienes conflictos con tus habilidades sociales quizá. Entonces mantén un trato respetuoso con los otros candidatos. De la misma manera, no debes hablar mal de tu trabajo anterior ni de tu jefe anterior. Es importante que puedas controlar cualquier conflicto que hayas tenido anteriormente. Si te llegan a preguntar cómo te fue en tu trabajo anterior, por qué renunciaste, trata de dar la información más relevante. Quizá porque tuviste un problema con un compañero no sea apropiado y puedes omitirlo. Trata de ser claro pero conciso con esa información, y obviamente pues no le faltes el respeto al trabajo anterior que tuviste. Trate de evitar las respuestas típicas en una entrevista. Esto va a demostrar al entrevistador que eres original y que realmente te tomaste el tiempo para prepararte y que no es una entrevista más. Y por último, es importante que tengas en cuenta qué le puedes aportar a una empresa o qué te puede aportar a ti en tu crecimiento profesional el lugar al que estás postulándote. Si crees que te puedo ayudar de alguna manera para prepararte una entrevista, controlar tu ansiedad, puedes contactarme a los datos que están apareciendo en este momento en pantalla. Quiero agradecerte por tu atención. Chao, chao.